Ok, iniciamos la máquina virtual, el login root, el password de VCC, entra. Lo primero que vamos a tratar de encontrar es la IP, porque yo no voy a trabajar directamente en la máquina virtual, es muy incómodo trabajar directamente ahí. Entonces vamos a buscar la IP, el comando es ifconfig y nos va a devolver la IP que fue asignada automáticamente. ¿Ok? Esa IP apúntenla, guárdenla en algún lado, tenganla a mano que se la van a ocupar. Una vez que han conseguido la IP, esto lo hacen solamente una vez en la existencia, se van a una terminal, control alt T, en el caso de los que usan Windows, abren una nueva sesión en PuTTY y van a escribir ssh root la dirección que les dieron en la máquina virtual. Y nuevamente les pide la contraseña, que ya la tienen, que es de VCC, y ahora estoy en la misma pantalla. Ya estando dentro del servidor, esto lo podemos minimizar y no lo tocamos nuevamente. ¿Ok? Para los que van a usar Windows, hay un programita. Sí, no es broma y no lo tomen con morbo, no hay pensadas. ¿Ok? Este es uno de los clientes SSH más antiguos que hay para Windows. Todos necesitan estar en la terminal ya. Levanten la mano. Los que ya están en la terminal, conectados por SSH. Ok. Primeras cosas que vamos a verificar. Uno, que exista Node.js. Entonces vamos a escribir node -- version y eso me va a devolver la versión de Node.js que vamos a usar. La 4.2.4 es la más estable, reciente, que tiene Node.js tirado. ¿Okay? Node.js igual es un programa que es solamente de un proceso. A diferencia de los otros web servers que conocemos, por ejemplo PHP o Apache, por cada petición me crea un nuevo proceso en la máquina. Eso hacía de que el servidor dependiera de cuánta memoria RAM y cuántos procesos pudiera manejar el CPU para poder atender a cierta cantidad de clientes de forma simultánea. En Node.js, como es solo un proceso, tiene una forma diferente de manejar la concurrencia. Eso lo vamos a ver en mayor detalle. Por los momentos, vamos a crear un directorio mkdir vamos a ponerle algo descriptivo, Node Fundamentals, para enseñarle los fundamentos de Node.js y qué es lo que se hace normalmente a patita. ¿Ok? Ayer les mostré un ejemplo de qué es lo que se hace con un boilerplate o algo que ya estaba predefinido. Para hacer eso hay que escribir un montón de código y no se lo puede enseñar a escribir, pero para poderlo utilizar tienen que saber cómo funciona primero. Entonces vamos a crear ese directorio, vamos a entrar a ese directorio. Ok, otra consideración para la gente que usa Windows. El firewall de Windows, de forma muy correcta, es bien paranoico, entonces hay que habilitar el PuTTY para que pueda salir y utilizarlo. Si no, las conexiones no se van a levantar nunca. Ok, en Node Fundamentals, lo primero que tenemos que hacer es configurar cierta información inicial del proyecto. Para eso, en la carpeta donde vamos a guardar el proyecto, vamos a ejecutar una instrucción llamada npm init. Le damos enter y él va a crear un tipo wizard a línea de comando que va a pedir cierta información que hay que ir llenando de nuestro
de nuestro proyecto. En este caso, primero me pide el nombre del proyecto. Por defecto están los valores que va a agarrar en paréntesis. En este caso, agarra el valor de la carpeta en la que reside el proyecto. En este caso, a mí me parece bien y lo voy a dar Enter. Después me pide la versión. Igual, si solo le doy Enter, va a agarrar los valores que están dentro de los paréntesis. El 1.0.0, para mí, mejor me voy con el 000 porque es la primera, bueno, 001. Es la primera instancia antes de sacar un release. Descripción, una descripción del proyecto. El entry point es el programa que va a iniciar todo el proyecto, de dónde va a arrancar. Acuérdense que en C siempre hay que tener un main.cc, ¿sí, verdad? Bueno, .c, para los que trabajamos en C más antiguo. Entonces, igual en Node.js hay un punto de entrada. En PHP, en el framework que habíamos utilizado la vez pasada, el punto de entrada era index.php. Aquí en Node.js vamos a usar el mismo, index.js. Un comando para hacer pruebas. Por los momentos no vamos a configurar ninguna prueba, entonces lo vamos a dejar vacía. Un repositorio en Git, por si el proyecto depende de un repositorio en algún lado. En este momento no tenemos ninguno, igual lo dejamos vacío. Palabras claves para poder llenar decir de qué se trata este proyecto, se separan con coma, no ocupamos. Autor, generalmente ponen su nombre. La licencia, ¿qué licencia van a utilizar? La ISC, no tengo idea de qué significa. Y como no sé qué significa, voy a usar una que sí conozco, que es el MIT. O si quieres ser un poquito más fieles al open source, un GPL2. Yo prefiero el MIT, permite vender mis proyectos. Y si esa es la información, como debe de estar, por defecto, un yes. Y eso va a crear un archivo llamado package.json. En todo proyecto elaborado con Node.js van a encontrar un archivo llamado package.json. La función del package.json es describir lo que es el proyecto, todo lo que está ahí en ese folder, y guardar referencias a todas las dependencias que ocupa para poderlas instalar posteriormente si yo copio el código fuente a otro lado. ¿Ok? Así me permite que yo pueda trabajar en equipos distribuidos y el otro equipo o la otra persona solo le mando este package.json y va a tener su ambiente de desarrollo igual al como yo lo tengo preparado. O sea, vamos a tener lo mismo. Y no voy a tener problemas de que uno desarrolló con una versión de una librería específica y otro desarrolló con otra librería, la misma librería, pero versiones anteriores. ¿Ok? Así evitamos esos problemas y así todo funciona adecuadamente. Esto es uno de los grandes éxitos que ha tenido Node.js, este archivito, ya que este archivito me permite una portabilidad asombrosa de un lado a otro. Así muchos equipos pueden trabajar al mismo tiempo en un mismo proyecto. Ok, pero ahorita con eso mi proyecto no tiene absolutamente nada. Tengo que crear el archivo index.js. Entonces vamos a hacer lo siguiente. Como estamos todavía en Linux y no estamos usando un editor, voy a usar la palabra touch para crear un archivo y vamos a crear la palabra, el archivito que habíamos establecido en el package.json que va a ser el punto de entrada, index.js. Le damos enter. Eso me va a crear un archivo vacío listo para que yo lo pueda editar. ¿Ok? Ahora, con eso yo puedo darle la instrucción del editor básico de Linux, nano index.js, y puedo empezar a escribir código ahí. ¿Ok? Primero, los comentarios en Node.js son simples, son los mismos de JavaScript.
Y vamos a poner el otro tipo de comentario. Ok. Igual, para declarar variables, usamos la palabra clave var, el nombre de la variable. Recordemos, ya les expliqué lo que son nomenclaturas. Apéguense a una nomenclatura específica. JavaScript es no fuertemente tipeado, entonces igual tengo que utilizar una nomenclatura que me permita determinar exactamente qué contiene esa variable. Entonces, por ejemplo, ahí nomás puedo asignarlo y toda expresión en JavaScript debe terminar en un punto y coma. Puedo declarar simultáneamente varias variables. Solo pongo una coma y en la línea siguiente sigo con las demás palabras. ¿Ok? Y Node.js nos provee una función que nos permite escribir directamente en el standard output. ¿Quiénes saben cuál es el stdout? Programadores de C, C++, cout o print. Ok, imprimir en pantalla. En términos más técnicos, se imprime en el standard output, en la interfaz de salida estándar. Se utiliza ese término porque a veces no es pantalla, generalmente hay unos dispositivos que se programan e imprimen directamente en la impresora o imprimen en motores. Las impresoras 3D usan un standard output para decirle a dónde moverse el motor y empezar a tirar. Entonces por eso se le llama standard output. En Node.js, para imprimir en el standard output, en este caso imprimir en pantalla, usamos igual que en el navegador el console.log. Recibe dos variables. Una que le establece la categoría de la primera variable. Por ejemplo, podemos establecerle info y la segunda variable con un mensaje. Podemos ponerle la mensaje. Ahora, el console log funciona cada vez que se llama en una sola línea. O sea, es como un print line en C++. Este lo vamos a utilizar bastante para depurar los programas, porque al final, como nosotros estamos creando una aplicación en web, el standard output sigue siendo la pantalla, pero realmente lo que queremos observar es lo que devuelve hacia el navegador, que es la página web que vamos a estar trabajando. Vamos a ver, podemos poner otro. Para salvar el archivo, control X, le decimos que sí. El nombre del fichero sigue siendo igual, entonces solo le damos enter y ya se nos sale. ¿Ok? Y con eso tenemos el index con un programita bien sencillo que se va a correr con Node.js. Vamos a volverlo a ver.
No necesariamente, ahí puede ser cualquier texto, cualquier cadena. Lo único es de que ese primer parámetro es como una característica, una categoría. Se han fijado de que en ciertos programas, especialmente cuando arranca Linux, aparece info, warning, error. Es específicamente esa categoría. Es para poder identificar qué tipo de mensaje es el que estoy visualizando. Ok, ¿terminaron? Ok, entonces me voy a salir. Y lo que vamos a hacer es correr este programa. Para correrlo vamos a utilizar el comando node y el primer parámetro va a ser index.js. Es decir, el archivo se lo estoy mandando a Node.js para que trabaje. Le damos enter y en pantalla imprimió lo que establecimos en el console log. Ahora, este fue un programa que trabajó de forma lineal. No teníamos códigos que mandaran a llamar otras funciones. ¿Ok? Cuando mandamos a llamar funciones, o mejor llamados en el ámbito de Node.js, handlers, el funcionamiento de Node.js para manejar concurrencia es diferente. Entonces, una de las ventajas es de que Node.js no bloquea. ¿Han oído hablar del término IOPS? IOPS. Operaciones de IO. Las operaciones en IO, Input Output, se podrían decir, son operaciones que bloquean. Son operaciones que, como tienen que escribir en disco, tienen que esperar a que se termine de escribir en disco para poder regresarle el control del programa y seguir con la ejecución del programa. En este caso, si yo corro una rutina, por ejemplo, que primero tengo que consultar a la base de datos, después de consultar a la base de datos y obtenga todos los registros de esa base de datos, modificar uno por uno cada uno de los registros y después de haber modificado cada uno de esos registros, escribir un mensaje diciendo se actualizó el envío y lo regreso, todo ese tiempo en un programa normal que no esté elaborado en Node.js, esperaría hasta que ese termine para volver a agarrar una nueva petición. Entonces, si el query tarda 3 segundos y la escritura del mensaje tarda otros 5 segundos, cada petición que me haga un cliente tiene que esperar 8 segundos para que el siguiente pueda entrar y no recibir un error 404. ¿Se imaginan el lío que sería eso? ¿Okay? En caso de Node.js, lo que hace es manejar un registro de eventos. Y cada operación bloqueante lo que hace es registrar otro evento que se va a ejecutar hasta que el próximo ciclo esté disponible del CPU para obtener esos datos. Es decir, separa lo bloqueado, el blocking, el I/O, a un nivel del segundo plano y continúa con todos los demás procesos de forma independiente. ¿Cómo podemos comprobar eso? Vamos a modificar este archivo y lo que vamos a hacer en este caso es crear una función que espere y una vez de que espera para ejecutarse, crear otro mensaje posterior para ver cuál se ejecuta primero. ¿Ok? En teoría, pongamos aquí, vamos a poner un set timeout. ¿Ok? El set timeout es una función en JavaScript que lo que hace es, a partir de la cantidad de milisegundos que yo le dé, corre una función, en otras palabras, corre un handler que yo le mando. En este caso voy a crear una función anónima y en esta función
Si solo le mando un parámetro al console log, solo ese mensaje va a enviar, no le va a poner una característica en medio. Entonces aquí le vamos a poner y esa función se va a ejecutar 3 segundos después. Si estuviéramos trabajando en C++, si estuviera trabajando en C++, terminaría y esperaría que pasaran los 3 segundos para imprimir este mensaje para continuar a imprimir este último mensaje. ¿Ok? Esa es la lógica que normalmente nosotros manejamos, ¿cierto? ¿Sí? ¿No? ¿Ok? Ahora, ¿qué pasa con Node.js? Voy a volver a ponerlo después. Primero quiero mostrarle qué es lo que sucedería. Si corro el programa, vamos a hacer un clear primero para borrar la pantalla. Si corro el programa, observen que tiró el mensaje, esperó después del setTimeout y después tiró el mensaje de setTimeout. O sea, no esperó a que terminara la primera función cuando ya estaba ejecutando la siguiente línea. ¿Okay? Esta es la forma en cómo Node.js maneja concurrencia. Esta es la forma en cómo trabaja. Entonces vamos a estar viendo mucho código en donde si yo quiero conectarme a una base de datos, a esa función para conectarle va a recibir los parámetros de conexión y como segundo parámetro va a manejar o va a recibir la función que se va a disparar una vez se haya conectado. ¿Ok? Entonces vamos a ver algo que nosotros conocemos como código anidado. Todo va a estar anidado. Vamos a ver. Voy a volver a poner el valor. ¿Y qué ejemplo les podría poner? A ver, aquí les puedo poner y les digo ok, aquí mismo. Vamos a poner una función aquí arriba. Ah, no, sí.
Ok. No me preocupen, esto no es para que lo aprendan inmediatamente, sino que es simplemente para que vean más o menos cómo funcionan los JS. En este caso, setTiming lo que hace es registrar en una cola de eventos esta función que lo considera un handler. ¿Ok? Node.js es un ciclo infinito que prácticamente lo que hace es determinar si hay un nuevo evento, ejecuta el evento. Si hay otro evento, ejecuta otro evento. Y lo va sacando de la cola cada vez que se va ejecutando. Entonces, cuando ejecuta el setTimeout, lo que hace el setTimeout es registrar a esa cola la función. ¿Ok? Después se registra el console log, que es otro evento, se ejecuta este primero, luego se ejecuta porque sigue en la cola esta función, y esta función lo que va a hacer es crear el console log y va a registrar otra vez a la pila de eventos esta función. ¿Ok? Cuando se registra esa función y le estoy pasando otra función, se ejecuta la función como variable y esta función ejecuta y registra la siguiente función. Entonces, por mientras está sucediendo todo esto, yo puedo tener otro de estos abajo, y no necesariamente se van a ejecutar al mismo tiempo. Definitivamente esto se va a ejecutar antes que este, porque se registra primero este elemento que este elemento. Pero hay una... Al final lo que quiero mostrarles es de que en Node.js todo se manda como evento a parámetro a otra función. ¿Ok? En otras palabras, cualquier método que yo use de un objeto va a recibir como parámetro una función que va a manejar cuando termine ese método. Es como que tuviera ciclos anidados dentro, ifs anidados, un montón. Así es, si es esto, ya terminó, hace esto, y es esto, termina y continúa hasta llegar. Node.js permite hasta 12 niveles de anidamiento de funciones. Yo he logrado hacer de que pegue hasta 6. De ahí, lo más que he intentado para poder meter anidaciones así, no he podido. A pesar de que le meta como 32 así, y declarado directamente, Node.js yo no sé cómo hace para manejarlos y solo me sale en el monitoreo que solo tengo 6 al mismo tiempo, entonces nunca lo he hecho pegarse. Si lo corremos, va a esperar 3 segundos y eso es lo que va a ejecutar. ¿Ok? Si se fijan, corrieron los dos elementos al mismo tiempo después de tirarse los 3 segundos, uno después del otro porque era el momento en que se registraron. Bueno, mañana vamos a preparar ya el ambiente de desarrollo. Aquí trabajamos directamente con Nano. Eso es complicadísimo. Vamos a trabajar con Atom y lo que vamos a utilizar en Atom es un plugin llamado Remote Sync que automáticamente me va a copiar lo que yo trabaje en la máquina física a la máquina virtual. Así no tengo que estar pensando después de modificarlo, agarrar un cliente y pasarlo. Ahora, los que trabajamos en Linux, en Windows, sí van a tener que hacer eso. Van a tener que agarrar el archivo y copiarlo a la máquina virtual cada vez que hagan modificación. Los que trabajemos en Linux y en Mac, el Remote Sync funciona directamente. ¿Ok? Nos vemos mañana.